Hola, ¿qué tal? Soy Margot Cortázar y los acompaño en esta emisión de Jóvenes en TV 3. Les damos la bienvenida a este programa de conciencia histórica donde, como siempre, hablaremos de los devenires y los procesos que nos ayudarán a entender cómo nos hemos conformado como sociedad y por qué somos así, como somos. Pareciera que conforme pasa el tiempo, el mundo se hace cada vez más pequeño. El enorme globo terráqueo del siglo XV, que separa continentes, regiones, culturas y lenguas totalmente distantes y desconocidas, incluso se habla de mundos distintos e inimaginables dentro del mismo planeta. Ahora, con el desarrollo cultural, científico y tecnológico, con el comercio, el turismo, los medios de transporte y los satélites artificiales, este planeta Tierra, este globo terráqueo, está al alcance de todos, a la vista de cualquiera que tenga un teléfono inteligente, a horas de distancia, si lo que se requiere es viajar. Vivimos lo que se ha dado por llamar la era de la globalización. Hagamos conciencia histórica sobre el proceso histórico de la globalización. ¿Ustedes se han preguntado cómo llegamos a ser lo que ahora somos? ¿Te has preguntado quién eres? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué ideas o productos de otros países y culturas identificas en tu comunidad? En esta comunidad consumimos mucho lo que es la pizza y el hot dog. Es comida frita y la conocemos mucho de Estados Unidos. Igual conozco otras comidas que se hacen que son pues el sushi. Podría ser la ropa o los productos que usamos de uso diario. Pues en cultura, los mexicanos tenemos muchas culturas que implementamos de los españoles. La mayoría de las mujeres empleamos cosméticos, entonces pues la mayoría de los cosméticos son fabricados en China. Bueno, identifico un poco de cultura española en mi comunidad. ¿Cómo han modificado tu modo de vida y la de tus vecinos? Hacer más cómoda la vida que tenemos. Nos hacen más fáciles ciertas tareas. Vienen a beneficiar nuestras vidas, a hacer nuestras cosas más fáciles. Porque nos facilitan a veces las cosas. Y el móvil también es algo que nos es de mucha ayuda para el trabajo, para la escuela, en especial en estos tiempos de pandemia. Creo que se ha vuelto de primer uso y muy esencial. Nuestro país no hay productos que no los crea, sino que tienen que venir de otros países. Entonces, de ese modo pueden satisfacer a las familias de mi comunidad. De igual manera, la cultura lo podemos ver en bailables que tienen algunos mucha influencia de culturas europeas. ¿Qué harías para mejorar el mundo desde lo que ofrece tu comunidad? Pues aprovechar de una mejor manera los recursos que en cada comunidad tenemos, porque aquí en Lerdo somos muy diversos en cuanto a la comida, que es lo que creo muy necesario, porque el transporte de la comida es bastante caro, así que podríamos enseñar a otras comunidades, a otras personas a cómo tener sus propios cultivos. Yo creo que sobre todo el saber cuidarlo y proteger, o sea, no sobreexplotar lo que tenemos a nuestro alcance. Informar en la comunidad, informar a las personas para que tengan un poco más de cultura y un poco más de conocimiento. Un ejemplo sería abrir una empresa, empezar a producir cosas de nuestro mismo lugar de origen. En este caso, nuestro lugar es una ciudad que produce caña, entonces los ingenios pues están a la disposición. Bueno, ofrecer lo que mi comunidad tiene, por ejemplo, la producción de materia prima para elaborar ciertos productos que después se hacen en fábricas en zonas industriales. ¿Qué productos de tu localidad venderías a otros países? De mi localidad, pues de hecho ya se vende el azúcar de la caña. Aquí tenemos un ingenio, entonces este es el que se distribuye a varias partes del país y desconozco si también se exporta a otros países, pero sí sería una muy buena. Igual también tenemos un producto que es la nieve de coco, es muy rica y se podría dar a conocer en varias partes del mundo. Muchas personas de nuestra localidad empezaron a hacer sus propios negocios, entonces hay mucho comercio local hoy en día aquí en nuestra ciudad, entonces sí estaría bien y estaría muy padre que a futuro se puedan ir expandiendo. En mi localidad, que es Lerdo de Tejada, Veracruz, nuestro recurso principal es la caña.
así que optaría por vender los recursos que sabemos utilizar de la caña, lo que es el azúcar, lo que es la melaza, el endulzante, el alcohol, todo eso. La azúcar es algo que nuestra comunidad produce. Tenemos un ingenio muy cerca, entonces lo primero sería la azúcar. ¿Hay alguna idea que hayas tenido que pueda repercutir en la vida de todo el mundo? Últimamente he pensado mucho en la alimentación de los niños, ya que de aquí es donde pues creamos nuestras defensas y sirve mucho para el desarrollo. Crear algún tipo de alimento que sea fácil de transportar, con algún tipo de barras que sean muy nutritivas para poder ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Hace unos años, en un proyecto de prototipos, un compañero y yo hicimos una alarma para mujeres que en caso de tener algún acoso, esta se activaría y sonara. Sin embargo, no pasó a otro nivel, pero pues nosotros pusimos esa idea en nuestra localidad. La idea de crear empresas en un futuro creo que sí repercutiría en gran parte de la sociedad, porque me expandiría no solo en mi comunidad, sino en otros lugares, en otras ciudades, y crearía fuentes de empleo también para otra población que no solo va a ser mi comunidad. Si observamos con detenimiento, descubriremos un teléfono hecho en China por donde podemos ver películas producidas en Hollywood. Nos daremos cuenta de que los tenis que usan pueden ser de una marca alemana, pero fabricados en algún país de Asia. Descubriremos que esos extravagantes peinados y vestimentas provienen de un movimiento que surgió hace tiempo en Inglaterra en torno a un ritmo de música extranjero, el punk. Estoy segura de que también has jugado fútbol, deporte que nació en Inglaterra y ahora emociona a mucha gente alrededor del mundo. ¿Te has preguntado cuánta gente en tu comunidad, estado o incluso en el país desayunó los mismos alimentos que tú esta mañana? Es más, ¿cuánta gente en el mundo escuchará esta noche tu canción favorita antes de acostarse? Todo esto y mucho más lo vivimos a causa de un proceso histórico llamado globalización. Hoy estamos más comunicados que nunca. Da igual si vivimos en un pueblo de México, en la capital de Brasil, en el norte de Italia o en las costas de la India o en el lejano continente de Oceanía. Esto es posible. Sin embargo, bajo el fenómeno de globalización tenemos un problema. El acceso universal al Internet como medio de comunicación no se ha logrado aún. En nuestro país, por ejemplo, todavía hay muchas regiones que no cuentan con este servicio o es limitado. Solo debemos voltear a ver la cantidad de palabras extranjeras que nos rodean por todos lados. Pero aquí no solo nos referimos a la economía y los avances tecnológicos. La globalización es mucho más. Pensemos, por ejemplo, en la actual pandemia por COVID-19. ¿Cómo es posible que un virus sea capaz de viajar así de rápido desde un mercado de la ciudad de Wuhan, en China, hasta tu propia comunidad? Si le planteáramos esto a tus abuelos y abuelas, seguro nos tacharían de locos o tal vez no. ¿Desde cuándo existe la globalización y por qué? Echemos un vistazo al pasado para explicar el presente. ¿O será que, a partir del presente, explicamos el pasado? Puede que nos llevemos alguna sorpresa. Como ya podrás imaginarte, el término globalización viene de la palabra globo. ¿Pero cuál globo? Pues el globo terráqueo, es decir, la Tierra, nuestro planeta, cada uno en su comunidad, al interior de un país y formando parte de un gran continente, y todos los continentes a su vez conectados entre sí por mares y océanos. ¿Qué es la globalización? Creo que la globalización es que haya relaciones de diferentes tipos sociales, económicos, culturales, que abarcan, yo diría, tendencialmente el globo. Eso es lo primero. Y lo otro es que haya una conciencia de esas conexiones, porque hay conexiones muy antiguas que nadie sabía que existen. Y lo otro es que esas conexiones sí tienen un impacto en diferentes partes del globo, que no son solo unas cosas que ocurren y lo observamos, pero no cambian nada. ¿Desde cuándo se acuña el término globalización en las ciencias sociales?
Bueno, se hizo moda en los años 80 del siglo pasado, aunque hay unos antecedentes, hay que decir, desde los 30, si no antes, parece en Francia antes ocasionalmente ya se usa. La moda del término globalización responde a unos fenómenos que estamos observando en las últimas décadas, ¿no? Y la conciencia que hay relaciones globales existe antes, entonces se empiezan a discutir fenómenos de globalización antes de que exista el término. Pero en los 80, digo, se hizo moda y en las ciencias históricas de allí surgió algo que se llama la historia global, que intenta estudiar fenómenos históricos a nivel global. ¿Se puede hablar de una primera globalización en el siglo XVI? Me gusta más el término globalización temprana, no es tan tajante como primera globalización. Y diría que sí, en el siglo XVI, que se dan relaciones a nivel global, comerciales, imperiales, procesos de difusión religiosa, y que están acompañados la primera vez de una conciencia que exista eso. Pero a partir del siglo XVI, por el aumento de la navegación y de la comunicación directa, sí surge una conciencia de esas relaciones, ¿no? Ya se sabe que además la cosmografía tiene la primera vez un modelo más o menos real del globo. Claro, que es un globo se sabía antes, pero cómo están distribuidas las tierras. Entonces los navegantes ya no fueron a las ciegas, sino sabían a dónde van, que buscan, ¿ya? Entonces todo eso empieza en el finales del siglo XV, en XVI, y por lo tanto yo creo que eso es una primera globalización y además deja un impacto, ¿no? En realidad cambia la cara del globo entonces, y donde más cambia es en América Latina. ¿Qué papel jugó el Océano Atlántico en esta primera globalización? Había ya desde la época de la Edad Media Europea relaciones cada vez más intensas entre Asia y Europa, incluyendo partes de África. Y lo que pasa en el finales del siglo XV-XVI, que se incluye el espacio atlántico con América y después transpacífico en ese proceso. Son los últimos espacios que se integran a este fenómeno. Aunque América tuvo sus propias relaciones internas, ¿no? Pero se conectó de forma violenta, como mucho en la globalización, con esas conexiones asiáticas. Para que la globalización existiera, fue necesario que se conquistaran gigantescos cuerpos de agua llamados océanos, o que se recorrieran largos y extenuantes caminos tierra adentro. Grandes historiadores como Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein y Eric Hobsbawm llamaron la atención al señalar que la globalización de finales del siglo XX y principios del siglo XXI no era un fenómeno nuevo. Cada día es más común referirse al hecho de que hubo una primera globalización entre los siglos XVI a XVIII, periodo en el que toda América y principalmente México, nuestro país, tuvo un papel destacado. La globalización ha sido definida de diferentes maneras, pero acerquémonos ahora a una definición que podamos adoptar juntos, entendiendo al mundo como uno solo, integrado por muchas regiones, poblaciones, donde los intercambios comerciales en todo el mundo, el flujo de mano de obra y la acumulación de capital han sido fundamentales, logrando desdibujar las fronteras nacionales. Globalización es, en pocas palabras, la integración económica, social y cultural del mundo. Y, como decíamos, esto no es nuevo. La globalización inició a través de intercambios comerciales entre regiones y todos los continentes desde los siglos XV y XVI, cuando los europeos llegan a América. Fernando de Magallanes inició en 1519 un largo viaje marítimo con dirección al oeste, que lo llevaría a recorrer todo el mundo hasta regresar a Sevilla. Según sus planes, en 1522, él no pudo concluir el viaje, pero Juan Sebastián Elcano lo continuó hasta dar la vuelta al mundo y regresar al punto donde habían partido.
Claro está que desde siglos atrás existía un intenso comercio entre Europa y Asia, pero después de que Cristóbal Colón llegara a las Antillas en 1492, mercancías e incluso seres humanos que se capturaban y se vendían como esclavos, así como el intercambio de ideas y formas de pensar, circularon prácticamente por todo el globo terráqueo. ¿Recuerdas por qué y cómo Cristóbal Colón llegó desde Europa atravesando el Océano Atlántico? ¿Por qué desembarcó en las Antillas? ¿En verdad crees que él descubrió América? Lo cierto es que la Nueva España jugó un papel trascendente en la ampliación de las rutas comerciales de todo el mundo. Por ejemplo, el camino real de tierra adentro, la conexión marítima de España, siendo clave el puerto de Veracruz, así como la ruta comercial que conectaba Asia y España a través del puerto de Acapulco y la famosa Nao de China. América, con sus grandes culturas como la maya, mexica e inca principalmente, también contribuyeron al proceso de globalización. Muchos productos de origen americano comenzaron a conocerse y venderse alrededor de todo el globo. La plata y el oro de América financió el desarrollo del capitalismo europeo durante los siglos XVI al XVIII. ¿Qué hacía Cristóbal Colón en las Antillas? ¿Cómo llegó allí y cuáles eran sus intenciones? Primero, Colón no quería llegar a las Antillas, sino quería llegar a Asia. Que eso me parece muy importante, que la globalización, como fue promovido de los europeos en el siglo XV-XVI, siempre tiene en vista Asia. Y aunque después llegan a América y se desarrolla una comunicación muy intensa entre América y Europa a través del Atlántico, en su origen es la idea asiática. La planeada relación con Asia era sobre todo comercial. Se quería llegar acceso a las mercancías de lujo de Asia, y eso no había en las Antillas. Y en América en general no, pero en Antillas hasta menos. Entonces, para sacar algún provecho de este encuentro casual de las Antillas, se tuvo que idear otras ideas, y lo uno era que propuso a la corona española que convertía a los habitantes de las Antillas en esclavos, como se hizo con los africanos ya, pero la corona española no quería eso. Y en segundo lugar, los españoles ya sin Colón también empezaban a ocupar y conquistar esas islas y explotar a la gente. ¿Realmente Colón descubrió América? Sin duda había otra gente que había estado en América, y hasta en la época de Colón se sabía. Bueno, los más famosos tal vez fueron los vikingos que llegaron a América del Norte, dijeron y lo dieron el nombre Vinland, eso tierra del vino, porque encontraron viñas allí. Pero Colón no contaba de va a encontrar América allí, sino pensaba que va a ir directo a Japón y a China. Se podría decir que lo descubrió para los europeos, porque su llegada allí también tuvo consecuencias, mientras que la llegada de los vikingos no tuvo cero consecuencias. ¿Cómo vivieron los pueblos mesoamericanos la primera globalización? Primero, creo, no entendían bien lo que estaba pasando. Bueno, como probablemente Hernán Cortés tampoco entendía bien lo que estaba pasando allí a largo plazo. Pero ellos tampoco, por lo tanto, algunos aplaudieron la conquista, ¿no? Y apoyaron a Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlán y deshacerse del dominio de los aztecas, que tampoco era amable, ¿no? Como se sabe, era un dominio bastante rudo. Eso es lo uno. Y después, como avanzaban las cosas, creo también se adaptaron. Los mesoamericanos intentaban adaptarse a la nueva situación, como en todo el mundo la gente intenta adaptarse siempre, ¿no? Y eran bastante hábiles en eso también. Y parte de la adaptación, por ejemplo, era la conversión al cristianismo, aunque se conservaban sus cosas también, y hay todas estas formas del sincretismo. Also, hay una historia extremadamente compleja y rica de adaptación.
Por lo tanto, creo la conquista tampoco es pura destrucción y matanza y violencia, aunque tiene centralmente eso también. Pero también tiene su riqueza cultural y humana en eso. Y hasta para los europeos, en cierta forma, que aunque eran rudos y violentos, se empezaban a cuestionar muchas cosas en ese proceso. En la época de Felipe II, la corona española gobernaba por primera vez en la historia y era un imperio que abarcaba todo el mundo, Europa, América, Asia y África. El oro de los Andes alimentó la suntuosidad de los aristócratas castellanos, la prosperidad de los comerciantes holandeses y acabó estimulando la industria china, beneficiaria real de los metales del Potosí. Por esta razón, no es extraño encontrar monedas de plata mexicana en China y hasta en Mongolia, prueba de que nuestro territorio, en ese entonces la Nueva España, contribuyó de manera decisiva en el desarrollo de la primera globalización. La extracción de los metales preciosos, en su gran mayoría de lo que hoy es México y Perú, impulsó el mercantilismo y la economía europea. Esta pujante comercialización provocó, a su vez, la expansión y difusión de un montón de ideas políticas, económicas y científicas. Subrayamos el concepto mercantilismo, doctrina económica del naciente capitalismo comercial en Europa durante los siglos XVI al XVIII, cuya premisa básica es la acumulación de metales preciosos a través de la actividad comercial. Para ello, se busca la expansión del mercado con el desarrollo y descubrimiento de nuevas rutas marítimas y terrestres. El mestizaje fue uno de los resultados sociales de la primera globalización. Más allá de la explotación y la violencia que implicó la ocupación de América, la hispanidad y el diverso mundo indígena emparentaron con las poblaciones y costumbres de Asia y África, dándose, por tanto, una mezcla biológica cultural fascinante. ¿Sabías que en las Filipinas hay gente con apellidos en español? ¿O que la pizza napolitana no podría existir sin la llegada a Italia del mexicanísimo jitomate? ¿Sabías que las peleas de gallo llegaron a México desde China? ¿O que los chiles mexicanos acabaron sazonando un montón de platillos en la India? Estos son fenómenos que le debemos a la antigua Nao de China y que hoy tiene su correspondencia en las importaciones y exportaciones que mantiene México con muchísimos países. México, como siempre, ha estado conectado con el mundo, al menos desde el inicio de la Edad Moderna en el siglo XVI. Importación. Acción de comprar y adquirir mercancías de otro país. En términos sociales, la importación también aplica a la adopción de costumbres e ideas de un país distinto al propio. Exportación. Es la venta de mercancía producida o manufacturada en el propio país o del que se hable a otra nación. Así que México, en este proceso histórico de la globalización, no solo recibe influencias extranjeras, sino que también exporta y aporta a las culturas del mundo entero. El aguacate, tan de moda ahora en Estados Unidos, el chocolate que consumen en Europa, el café, el azúcar, la guayaba, también el mariachi y la Virgen de Guadalupe, las películas de Cantinflas y, por supuesto, exportamos ideas, costumbres y tradiciones. ¿No es sorprendente que lo que sucede aquí repercute en la vida de otros países y viceversa? Influye en la economía como en la cultura. ¿No te parece increíble? Volvamos al caso de la pandemia. La solidaridad viajando de un país a otro en forma de vacuna. Los consejos para evitar contagios que circulan por las redes. O las miles de personas extranjeras que desean visitar nuestras playas y nuestros museos. Realmente todos estamos conectados. Y esto tiene su lado bueno, claro que sí. Y para concluir nuestro programa de hoy, podemos afirmar que actualmente estamos mucho más conectados que en los tiempos de Cristóbal Colón. ¿Qué provecho le sacarías tú a la globalización para hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir y un México más justo? Haz este programa con nosotros, participa con Jóvenes en TV en espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Hagamos conciencia histórica. Nos vemos y escuchamos pronto. Thank you.